estaba en mi soledad, cuando tu amor me rescató. En la prueba pude a ti clamar y tu voz me respondió. Mi confianza está en ti y mi fuerza eres tú. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Quería compartir con ustedes una palabra de meditación y le puse por título La comisión. Y quería compartir con ustedes en Marcos 16. Y bueno, acá primero, en Marcos 16 viene contando de los eventos que ocurrieron en el momento de la resurrección de Cristo, ¿no? Como en ese día viene María Magdalena al sepulcro y encuentra que el sepulcro estaba vacío y que había alguien, un joven sentado con una túnica blanca y que una larga ropa blanca, y que le dice que no se preocupasen, que Jesús había resucitado, y luego que había 2 discípulos. O sea, y cuentan de todo esto, y llega el momento que quiero contarles, que está acá en Marcos 16:14, que dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a ti, Señor. Y acá quiero destacar esto, ¿no? de la comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y, Señor, ayúdanos en esto. Porque yo también, cuando veo a un familiar, a un amigo, una amiga, un ser querido, pasando por una dificultad, por un problema, oramos, le hablamos acerca de Cristo. Queremos que esa persona, por ahí, si está teniendo algún problema de salud, que sane, que si tiene un problema económico esté bien, que esté bien. O sea, queremos que esté bien. Pero el Señor acá ponía un énfasis más, que decía: estos son señales. O sea, Él decía: y estas señales seguirán, acá en el versículo 17, a los que creen. O sea, gente que sana, esto, lo otro. Pero estos son señales. Pero lo importante desde el punto de vista del Señor, o sea, la comisión que Él da, es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere. Lo importante es que crea, como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. O sea, lo importante es la salvación. Más allá de
el momento difícil, el momento triste por ahí a veces que a uno le toca vivir. Pero lo importante es la salvación. La salvación de toda criatura, dice. Y incluso esto es una pregunta que muchas veces surge de distintas maneras, ¿no? El hecho de querer por ahí que esa persona sane o de que las cosas sean de determinada manera. Y se entra en los cuestionamientos que muchas veces escuchamos de ¿y por qué, si Dios es tan bueno, permite que pasen estas cosas? ¿Y por qué, si Dios ama a todos, entonces permitió que tal persona le pasara tal cosa o a tal otra? Y sobre esto quiero que vengan conmigo y me acompañen a Lucas 13, donde dice: Gloria a ti, Señor. En Lucas 13, 1 dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Acá el Señor estaba haciendo una clara aclaración, valga la redundancia, respecto de esto. Dice, sí, de aquellos que se rebelaron contra Poncio Pilatos y agarraron y los sacrificaron y la sangre de ellos las mezclaron en los sacrificios que tenía toda esta gente. Y le preguntan, che, ¿no está eso mal? ¿Cómo Dios permitió esto? ¿Qué te parece? O de los 18 sobre los cuales había caído una torre y los había matado. Che, ¿cómo puede ser que a estas inocentes personas se les cayó? ¿Qué habrán hecho? ¿Habrán hecho algo malo? ¿Por qué les pasó esto? Y el Señor en ambos casos contesta de una forma bastante tajante, bastante rotunda. Dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O, en el caso de la torre de Siloé, le dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, ¿piensan que ellos merecían esa muerte más que ustedes? Les está diciendo el Señor. ¿Piensan que a ellos les pasó algo porque se lo merecían y a ustedes no? El Señor dice, todos, dice, les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecen de la misma forma. Todos vamos o sea, en algún momento todos vamos a fallecer. El tema es si cuando fallecemos vamos a vida eterna o vamos a condenación. El cómo fallecemos puede ser por el COVID, puede ser por un accidente de auto, puede ser por distintas cosas. Eso simplemente va a ocurrir. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en nuestra vida? ¿Qué decisión tomamos nosotros? Y si esa decisión nos permite ir a vida eterna o a condenación. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, digamos, Él nos ama, pero en su amor, lo que Él busca es que, o sea, más allá de las tribulaciones o leve tribulación, como escuchábamos en una de las meditaciones, esta leve tribulación que es toda la vida, más allá de esto, lo que el Señor busca es que nosotros seamos salvos. Su amor, su auténtico amor, es para que nuestra alma
sea salva, no se pierda. Más allá de las cosas que pasen en este mundo. Obvio, nos gustaría tener una buena vida, vivir bien, pero el Señor pone más énfasis en lo otro, pone más énfasis en la salvación, en el amor de Dios, en el mostrar misericordia, en el hacer estas cosas. Y tanto es así que quiero invitarlos a ver ahora Juan 13. En Juan 13, 34, dice el Señor, Él nos amó. O sea, lo primero que tenemos que entender es esto, que Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Él nos ama. Y por lo tanto, en Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a suplir a la ley, Él dice que la vino a cumplir. Y nos dio este mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Él, por todos nosotros, dio su vida. Su vida la puso Él por todos nosotros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, si hay amor, si este amor está, nuestra comisión es predicar el Evangelio para que todos seamos salvos. Si este amor está, nuestra comisión es predicar el Evangelio para que todos seamos salvos. Más allá de las leves tribulaciones que son las que pasamos durante toda nuestra vida. A veces, yo mismo lo reconozco, no es fácil. Porque en el momento en que uno está en ese momento de dificultad, la tribulación no parece leve. Pero el Señor nos dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Nos dice, confiad en mí, yo he vencido el mundo. ¿Y qué hay respecto de las señales? ¿Qué hay respecto de esto de las señales? De todo esto. Las señales son hechas con un propósito, o sea, están dentro del plan de Dios las señales porque tienen un propósito. El propósito de Él es mostrar que Dios quiere nuestra salvación, quiere que estemos bien, más allá de lo que momentáneamente pueda parecer. Quiere que seamos salvos. Entonces, dice acá en Juan 15, 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Cuando leemos los milagros que hacía el Señor y los milagros que después hicieron los apóstoles, en muchas ocasiones vemos que buscan apedrearlo al Señor o a los apóstoles los encarcelan y los torturan por causa de estas cosas, por causa de estos milagros, por causa de estas obras que nadie antes había hecho. De Lázaro, que ya a partir de ese momento, dice en la misma escritura, procuraban matarle, de cómo sanó al hombre que era ciego de nacimiento y por causa de esto le echaron de la sinagoga. Pero ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Para que ese hombre sufriese todas esas consecuencias? ¿Para que los apóstoles estuviesen apedreados? ¿Para que los profetas tuviesen todos los problemas que tuvieron? No. El Señor mostró todo esto, primero que nada, para dar testimonio de que Él puede hacer estas cosas, de que Él sana, de que Él libera, de que Él hace todas estas cosas. Pero más que nada, también como señales para decir, ¿ves? ¿Crees? Porque si crees, entonces tenés que arrepentirte. Tenés que admitir que Dios existe, que su Hijo Jesús vino a salvarnos,
que muchas veces estuvimos equivocados en nuestra forma de pensar. Entonces tenés que admitir todas esas cosas, tenés que arrepentirte en definitiva. Entonces, esas señales muchas veces tienen un propósito dentro del plan de Dios, porque su plan es la salvación de la humanidad. Su plan es que tú, yo y todos los que conocemos sean salvos. Eso es lo que Él quiere. Más allá de por ahí los momentos difíciles que nos toca pasar en esta vida. Y incluso el mismo Señor en Lucas 11:42 dice respecto de ignorar estas cosas. O sea, se lo decía a los fariseos, que eran una de las castas de sacerdotes que había en aquel momento de los judíos, todos creyendo en un Dios único y muy creyentes. El conocimiento de ellos sobre la palabra, sobre lo que es el Antiguo Testamento, excelente. Pero el Señor, sobre todo esto, tenía una opinión sobre todo ese conocimiento. Habían dividido inclusive, escuché alguna vez, en pecados que eran importantes y no importantes, y que eran de esta forma y que eran de otra, y habían estipulado toda una serie de cosas respecto de esto. Habían puesto toda una serie de cosas respecto de esto. ¿Y qué es lo que el Señor les decía? Acá en Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Entonces, el Señor acá les dice, sí, está bien, mucho conocimiento de la ley, digamos, todo esto, muy bueno, pero ¿qué hay del amor y la justicia? O sea, ¿qué hay de eso, que es lo fundamental? Era necesario le dice el Señor, era necesario hacer esto sin dejar aquello. O sea, sí, hacer todo lo que dice la ley, mirar, todo eso, pero sin dejar lo importante, sin dejar lo que es el amor y la justicia de Dios. El amor, la misericordia, la fe. Eso no es suplantado por lo que es la ley. La ley fue hecha para llevarnos a darnos cuenta de nuestras imperfecciones y que necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas, necesitamos del amor de Dios en nuestras vidas para poder hacer esto que Él mismo nos pide, que es amar los unos a los otros. Dice, en esto seréis conocidos, en que os amáis unos a los otros. Si no tengo esto, todo lo demás que haga cae en saco roto. Entonces, lo importante es esto. Lo otro también, pero sin dejar esto. Quisiera recorrer un poquito más yendo a Lucas 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Dice el Señor, miren, todo lo que era la ley del Antiguo Testamento en la Biblia es hasta Juan. Después empieza el Evangelio de la Gracia traído a nosotros por nuestro Señor Jesucristo, donde Él anuncia el reino de Dios y sus leyes.
el Evangelio de la gracia, el amor, y dice, todos se esfuerzan por entrar en Él. Todos queremos, no, tú, yo, todos, queremos entrar en Él. Pero nos dice una cosa muy clara. Es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y el Señor, vuelvo a recordar, nos dio un mandamiento que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Entonces, eso que resume, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente, estamos hablando de amor. Y dice, y los demás, decía el mismo Señor, depende de estos dos mandamientos. Eso es en lo que Él focaliza. Eso es en lo que Él da la importancia. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios. La comisión que tenemos es de llevar este evangelio de la gracia con el amor de Dios a toda criatura. Que todos lo conozcamos. Esto no va a pasar. O sea, no va a pasar una tilde, dice. Esto no va a pasar. No va a pasar una tilde de su palabra. Y este amor que el Señor nos pone, nos lo da para hacer muchas obras que ya de antemano, como dice en su palabra, estaban preparadas. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, nuestro pastor hablaba el domingo pasado de tener ánimo. Yo les digo, tengamos ánimo, y acá tenemos inclusive ánimo para qué. Ánimo para llevar esta palabra a muchos. Más allá de las circunstancias, de la leve tribulación, como dice la misma palabra, que por ahí estemos atravesando, o que nuestro familiar, o nuestro amigo, o nuestro ser querido esté atravesando. A llevarle la palabra. Y a ti, amigo, amiga, que por ahí no conoces la palabra, te invito a que la mires, la observes, a que conozcas más, a que tengas un encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para conocer este amor grande, que te ayuda y te da paz, este amor tan grande, en los momentos difíciles, en los momentos en donde por ahí ni sabes qué hacer. Pero ahí está el Señor, ayudándote, como ayudaba a los apóstoles, para cumplir un objetivo, para también ayudarte a predicar su palabra y ayudarte en lo que vos necesitas. Yo lo he visto en mi vida también esto. Yo lo he vivido. Así que te invito a que también conozcas de esto. Y recuerden que hasta aquí la meditación que quería compartir. Y recuerden que los días martes y jueves, alrededor de las 19:15, estamos transmitiendo las meditaciones. Y nuestro pastor Nicolás Jiménez, los días domingo, está con la predicación a las 11:15 de la mañana. Hasta entonces, el Señor los bendiga y que tengan una excelente jornada. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados
y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno.